empezar, vamos a ver cuáles son sus dudas, ¿no? Quiero que me comenten cuáles son sus dudas y a partir de ahí vamos a iniciar. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda con respecto a los materiales vistos o algún tema en particular y para darle cauce. Y en el momento en el que ya no haya más, procedemos a ver esta parte de lo que es el principio de inducción. Adelante, les cedo el micrófono, jóvenes. Ustedes dirán. Profe, yo no he llegado a la última clase virtual, pero terminé de ver propiedades 13 a la 22 y no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro, gracias. ¿Alguno de los otros compañeros que tenga dudas respecto a los materiales? Digo, hemos trabajado con las propiedades de los reales, como lo comentaba en esencia en los videos, o como se comenta más bien en los videos. Lo único que se hace es justificar las propiedades, es todo. No estamos haciendo nada nuevo, nada de lo que ustedes no hayan ya visto, ¿sí? La aritmética tal cual cual la entendieron y la descubrieron en la preparatoria, como se les explicaron que eran reglas, pues más que reglas son propiedades. Se hablaba de estas reglas en donde pasábamos dividiendo, si estábamos multiplicando, si estábamos sumando, pasábamos restando, en fin, si teníamos un término semejante en una suma, pues lo factorizábamos. Ahora sabemos que tenemos que usar la regla de en la propiedad distributiva, ¿sí? En fin, diferentes aspectos y muchas propiedades que ya se vieron, son bastantes propiedades, ahorita la verdad no tengo contabilizadas cuántas. Sí, el último video que se hizo engloba todo lo que son las propiedades de los radicales, bueno, las más importantes. 5 propiedades en donde la raíz pertenece a un entero, y luego donde las raíces son, o donde más bien los exponentes son exponentes racionales. Y eso fue todo lo que se terminó ya con esto. Damos paso a lo que es la inducción matemática, ¿sí? Y este principio de inducción está enunciado en los 5 postulados que vimos al principio de las propiedades, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de las propiedades de los números reales, se habló de 5 postulados de Peano, ¿sí? Estos 5 postulados de Peano establecen 5 ideas básicas, ¿sí? Donde el 1 está, donde tiene sucesor y otras propiedades donde también en la quinta propiedad se enuncia el principio de inducción matemática. Y a partir de ahí queda pendiente. ¿Qué es la inducción matemática? ¿Quién me dice, quién de ustedes me da una referencia acerca de lo que es la inducción matemática? No estoy tan seguro, pero creo que demuestras para uno y a través del uno construyes una demostración que eso va para todos los números naturales. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? Bueno, la inducción matemática es otro método de demostración. Ya lo había yo enunciado en alguno de los videos. Tenemos
métodos particulares que son en esencia, tenemos el directo y el indirecto, ¿sí? El directo es el progresivo regresivo y el indirecto es el método por reducción al absurdo. Y el otro método que estamos esbozando aquí es el principio de inducción matemática. La inducción, si ustedes revisan este tipo de enunciados, ¿sí? Digo, inducción, eh, la ciencia también reconoce un método demostrativo que es inductivo, ¿sí? Pero no es la inducción que nosotros tenemos, ¿no? Sino que es otro tipo de inducción, es una inducción empírica, ¿sí? Donde haces un experimento y lo tienes que volver a repetir. Entonces, si lo repites n veces, pues entonces se da como válido, algo semejante a lo que hacemos con respecto a lo que vamos a entender por inducción matemática. Independientemente de eso, el principio de inducción, desde mi punto de vista personal, me deja mucho que desear porque mm, para mí deja huecos. No establece un criterio, ¿cómo lo podemos llamar? Rígido, en donde la demostración sea, ¿cómo le podemos decir? Sea rigurosa, y sea completamente incuestionable, ¿no? Desde la perspectiva de la matemática. Pero es otro método, se usa para em, trabajar con enunciados que requieren, pues lógicamente, de estas cuestiones, ¿sí? Y pues hay que verlo porque de alguna manera también usamos algo muy solicitado que es el principio del binomio, ¿no? El teorema del binomio. Y este teorema del binomio, pues lógicamente se demuestra con esto. Esto pues, es muy recurrente tanto en conteo, y conteo pues lo vemos en probabilidad y estadística. Y bueno, pues vamos a darle causa. El principio de inducción que definió Peano se parece mucho a pero vamos a dar una definición que tomé en particular del Hasser, que este texto está en los libros que les compartí, ¿sí? Ahí lo pueden ustedes descargar y hacer de él buen uso. Bueno, vamos a empezar con la definición y verán, bueno, vamos a tener aquí nuestra definición. No quiero pintar, ¿qué pasó? Déjenme les comparto la pantalla. Ahí estamos, déjenme bajar el chat. Ya saben que si tienen dudas, pueden preguntar por el chat, también pueden hacer sus comentarios por el chat o pueden hacer uso del micrófono, detenerme en cualquier momento, si es el caso, ¿no? Por favor. Bueno, continuamos. A ver, voy a borrar esto. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es lo que nos dice nuestra definición? Bueno, es que si tenemos un conjunto, ¿sí? En los naturales, y tenemos un subconjunto de los naturales, el conjunto A es el conjunto
de todos los naturales tales que 1. El 1 pertenece al conjunto A y 2. Para todo M en A, ¿sí? Entonces, M más 1 está en A. Tal vez sea un poco obtuso el enunciado, ¿sí? Yo la primera vez que lo vi, francamente, no lo entendí porque no me daba cuenta de qué era lo que me querían dar a entender con esto, ¿sí? Pero esto lo voy a aclarar un poquito más en dos ejemplos que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, pero antes vamos a ver una proposición. ¿Dudas con esto, jóvenes? Digo, si no está claro, No, profe, todo bien. ¿sí? Aclarando un punto es el hecho de que, por ejemplo, si tenemos un enunciado matemático, tenemos una proposición, un enunciado, un teorema, y tenemos que hacer uso tenemos que hacer uso de esta definición, lo que va a ocurrir aquí es que tenemos que tomar en cuenta el primer término, el A, ¿sí? Y después de ahí lo vamos a suponer para M, o sea, vamos a suponer que el enunciado es válido para M y vamos a demostrar para M más 1, ¿sí? Eso se va a ver más claramente ahorita en el ejemplo que vamos a dar. Vamos a ver una proposición, ¿sí? Y va a ser normal que queden dudas, ¿eh? Y les recomiendo mucho que pregunten. La mejor forma de aprender, yo siempre lo he dicho, es preguntando. O sea, si uno tiene dudas, quitar las dudas principalmente se hace preguntando. O sea, no hay de otra. No hay de otra, jóvenes. Entonces, tenemos la proposición. Ah, déjenme. Creo que me dice que en mi proposición vamos a tener tenemos a nuestro conjunto en los naturales y vamos a dar un conjunto B, y este conjunto B es el conjunto de todos los naturales que no están en A. ¿Eso qué quiere decir? Pues son todos los naturales que vamos a dejar fuera de A. Entonces, entonces B es el conjunto nulo o vacío. ¿Sí? ¿Cómo probamos esta cuestión? Tenemos que entender el principio de inducción aquí desde su base, porque estamos viendo que el 1 está, ¿sí? Tenemos un término M y suponemos para un M más 1. ¿Eso qué quiere decir? Eh, quiere decir que esta suposición
está para m y m más 1, pero esto se puede amplificar de manera infinita. O sea, al final tenemos términos infinitos dentro de los naturales, entonces es como si estuviéramos abarcando todo el espectro, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos aquí la demostración, jóvenes? ¿Cómo se les ocurre? No sé, profe. Bueno, cuando no tenemos ni idea de cómo proceder, lo más lógico es proceder por reducción al absurdo, ¿sí? Entonces vamos a suponer eh, si el conjunto B es el conjunto de todos los naturales que no están en A, supongamos que este B es no nulo. ¿Esto a dónde nos llevaría? Suponer que es no nulo, ¿qué tendría que aportarnos? Que al menos hay un elemento en B y que ese elemento no está en A. Exactamente. Entonces, ¿cómo vemos eso? Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Pues bueno, lógicamente, si es un término no nulo, entonces existen una serie de términos en A y en B, ¿sí? Entonces, si es no nulo, ¿sí? Entonces existe, esto implica que existe al menos un B en los naturales, tal que este término B pertenece a, al conjunto B, ¿sí? Ahora una pregunta. ¿Este término B puede ser igual a 1? No, porque no está en A. Exactamente. Entonces, lo que concluimos aquí, esto es que B es distinto de 1, dado que 1 está en A, ¿sí? Entonces, no, en apariencia tenemos que darnos cuenta también que A y B son disjuntos, o sea, la forma en la cual lo dispusimos hace que estos dos conjuntos sean disjuntos, o sea, no hay una intersección entre ellos, no tenemos elementos que compartan. Entonces, desde esta perspectiva, lo que está ocurriendo es que ese término B está dentro de B, pero no está en A, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa podríamos extraer de aquí? Bueno, pues de aquí, de esto mismo que estamos observando, eh,
tenemos que B-1, lógicamente es un término de los naturales, tal que B-1 es menor que B. Eso está claro, ¿sí? Y, y otra cosa que también tenemos que dar cuenta aquí es que este término, este conjunto B, si va a cumplir con el criterio de principio de inducción, tiene que tener primer elemento. Y ese primer elemento es B, ¿sí? Entonces, este conjunto B, al tener primer elemento, excluye al resto. Entonces, B-1 está en A, ¿sí? Por este principio. Entonces, y, como B es el primer término, en B, esto implica que B-1 está en A, ¿sí? No puede estar en otro lado porque se puede deducir de aquí que A unión B conforman todo el conjunto de los naturales, ¿sí? Entonces, B-1 está en A. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos extraer de aquí, jóvenes? Podría ser que B-1 es igual al M+1, al término último de A. Algo así, algo semejante, pero resulta que para que esto se dé, todos los términos de A deben de también cumplir, o sea, todos tienen sucesor, ¿sí? Eso es algo que está intrínseco en esta parte, es decir, el, el detalle aquí es que si existe B o si existe M+1, ¿sí? Para cualquier término que te tomes en A. Entonces, siempre va a existir un sucesor de A, ¿sí? Entonces, esto es por el punto 2, ¿sí? Del principio de inducción que acabamos de ver. Si no, vamos a checarlo rápido. Aquí está. O sea, para todo M, entonces existe M+1, ¿no? Y todos estos están en A. Entonces también hay que darnos cuenta que estos términos todos tienen sucesor y este conjunto tiene primer elemento. Ahora, vamos a continuar con la demostración. Eh, hasta aquí, pues lógicamente hemos trabajado con el 1, ahorita vamos a ver el 2, entonces, ¿qué va a implicar esto? Esto es que por 2, o sea, por el punto 2 que tenemos, B-1 tiene su sucesor. Y es, lógicamente, B-1 más 1. Pero esto es igual a B, ¿sí? ¿Eso qué implica? Una contradicción. M Exactamente, está en A y B está exactamente. Entonces, B está en A, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Pues que A y B, o sea, el conjunto A y el conjunto B tienen una intersección que al menos está dada por el término B. Pero
dicho que es el primer elemento de B, es este término B, por lo tanto, entonces hay una contradicción aquí, ¿no? Si habíamos dicho primero que son disjuntos y que P no está en A, entonces esto implica una contradicción, ¿no? Entonces, por lo tanto, el enunciado de que el conjunto es nulo es correcto, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Que no sea de todo claro. Todo claro, profe. Gracias. Ok. ¿Alguno de ustedes, muchachos, que no les haya quedado claro esto? Ahí escribieron en el chat. Creo que pusieron la respuesta antes. Ah, sí. Que se Así, pusiera. así es, David. La propiedad del buen orden. ¿Cuál es nuestra propiedad del buen orden? Bueno, lo que nos dice la propiedad del buen orden es que lo único que nos induce es que todos los términos de este tipo, todos los conjuntos de este término tienen un conjunto, tienen un término que es ¿cómo se llama? Es el primer elemento. O sea, todos estos términos de los conjuntos de n, de los naturales, tienen primer elemento. Ese es el principio del buen orden. ¿Sí? De ahí en adelante, pues ya cualquier término que tomemos va a tener un sucesor incluyendo el 1, ¿no? O el 0, dependiendo de cuál enunciemos. Sí, diste en el clavo David. Muy bien, gracias. Bueno, con esto pasamos a nuestro primer ejemplo, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver, ejemplo 1. Ejemplo 1, tenemos que probar que para todo PNR, o sea, para todo, todo número P en los reales, si P es mayor o igual que -1, ¿sí? Y N está en los naturales, entonces tenemos que probar que 1 más P a la N es mayor o igual que 1 más N por P. ¿Sí? Y pues lógicamente aquí la prueba la vamos a hacer por, por inducción. Vamos a usar nuestra propiedad de inducción matemática, o nuestro principio de inducción matemática, ¿sí? Entonces vamos a tomar, vamos a ver la demostración, ¿sí? Entonces, por el principio de inducción matemática, lo voy a escribir así, IM, ¿sí? Por el principio de inducción matemática, eh, se tiene un conjunto A, eh, que es el conjunto de todos
de todos los naturales tales que se cumple que 1 más p a la n es mayor o igual que 1 más n por p. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo referencia el conjunto es el conjunto de los naturales que vamos a usar para mostrar esto, ¿no? Y por 1, lo que vamos a tener es, lógicamente, que 1 más p a la 1 va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual a 1 más 1 por p. ¿Sí? Es decir, aquí estamos hablando de una desigualdad donde la desigualdad no es estricta, sino que también cabe la equivalencia. Entonces, cuando tenemos que, en este caso, m es igual a 1 o n es igual a 1, pues se cumple la igualdad. Es el único término en el cual se cumple la igualdad. Y bueno, con eso se muestra 1 y vamos a ver 2, ¿no? Entonces, aquí es donde entra por principio de inducción. Muchas veces, muchos profesores lo enunciamos así. Decimos, por principio de inducción, suponemos, sea entonces M en A, ¿sí? Tal que por el principio de inducción matemática, ¿sí? ¿Qué se cumple? Se cumple que 1 más P a la M es mayor o igual a 1 más M por P. Entonces, por mostrar que con M más 1 en A, ¿qué se sigue? Vamos a ver, vamos a subir esto. Con M más 1 en A, ¿qué se sigue? Que 1 más P a la M más 1 es mayor o igual a 1 más M más 1 por P. Eso es lo que tenemos que concluir. ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo podemos proceder, jóvenes? Utilizando las propiedades de los números reales. Exactamente. Hay que utilizar las propiedades de los números reales y sabemos que, por ejemplo, los exponentes los tenemos un exponente a la m más n, pues eso se puede ver como a la n por a la m, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos 1 más p a la m más 1. Esto va a ser equivalente por propiedades de los reales de los exponentes, es 1 más p a la m por 1 más p. Pero ya sabemos, ¿qué sabemos? Aquí ya sabemos que esto es mayor o igual, ¿sí? Como ya supusimos para m, ¿sí? Ya sabemos que la desigualdad se cumple para m, entonces al suponerlo para m, entonces esto es mayor o igual que ¿qué? Mayor o igual que 1 más n por p por 1 más
más P. Ay, y aquí no es, perdón, aquí déjenme quitar estos. No es N, es M. M por P, esto es 1 más P. Y ya lo único que sigue aquí es hacer una descomposición de estos dos binomios y me va a quedar 1 más P por más MP más M por P cuadrada. ¿Sí? Y esto se puede transformar en algo de la forma 1 más P, 1 más P por M más 1, ¿sí? Más M por P al cuadrado. Y lógicamente es esto, o sea, este término, esta suma, va a ser mayor o igual a 1 más P por M más 1. ¿Por qué? Porque estamos pensando que si bien sabemos que R o P es un término en los números positivos, ¿sí? P al cuadrado es un positivo y M es un término en los enteros que es positivo también, o en los naturales. Entonces, el término es positivo, por lo tanto, si lo retiramos de la suma, no afecta decir que el término en sí, todo esto, es mayor o igual que 1 más P por M más 1. Entonces, con esto concluimos, ¿sí? Que 1 más P a la M más 1, bueno, en este caso, M más 1 es mayor o igual a 1 más P por M más 1. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Solo, ¿cómo se quitó el último término, el MP al cuadrado? Ah, bueno, aquí, como este término es positivo, yo sé que en esencia todo este término, ¿sí? Todo esto que está aquí, es mayor que la suma de estos dos. Es mayor o igual. ¿Sí? Entonces, nada más, lo único que hacemos, como es un término positivo, o sea, no es negativo, o sea, aunque P sea negativo, no importa, M por P al cuadrado es positivo, por lo tanto, yo puedo suponer que todo el término, toda la suma, 1 más P por M más 1 más M P al cuadrado es mayor o igual que 1 más P por M más 1. Ok, perfecto, gracias. ¿Sí? O sea, no me lo estoy sacando de la bolsa, nada más es un supuesto de que una suma es mayor que la otra, ¿no? Porque le falta un término. En este caso le falta un término positivo que es M por P cuadrada. ¿Sí, jóvenes? Bueno, vamos a ver nuestro segundo ejemplo y vamos a continuar, ¿no? A ver, déjenme ver. Vamos a retirar esto. Vamos a subir aquí. Déjenme quitar esto. Ahora sí. Ok. Si ahorita no voy a estar viendo el chat, entonces si alguno de ustedes ve el chat, por favor me avisa, ¿no? Si alguno hace una pregunta por el chat. A ver, el ejemplo 2.
El ejemplo 2 dice lo siguiente. Si n es un número en los naturales y es cualquiera, ¿sí? Entonces, un tercio de n al cubo más 2n es un entero. ¿Sí? ¿Cómo abordamos esta demostración, jóvenes? Pues seguimos el cauce que estamos llevando y suponemos, probamos para uno que es verdadero. Entonces podemos ver que se puede utilizar la inducción. Ponemos para n, para m y demostramos para n más uno. Exactamente. Entonces, es la misma tónica, ¿sí? Entonces, vamos a poner con rojo ahora. La demostración de 2 es si A es un subconjunto de los naturales y es el conjunto de todos los naturales tales que en ese caso 1 entre 3 por n cúbica más 2 a la n es un entero. Entonces, lógicamente partimos de que si A en 1, o sea, por 1, si 1 está en A, entonces un tercio de 1 más 2, pues lógicamente es 3. Y 3 entre 3 pues es igual a 1. Por lo tanto, se cumple, ¿no? La propiedad 2 lo que nos dice es que si m está en A, suponemos que un tercio de n cúbica más 2n es un entero. Entonces, al suponer esto, vamos a probar para n más 1, para m más 1 en este caso. Entonces, para m más 1 en A, se debe mostrar que un tercio de m más 1 más 2 a la m más 1 es un entero. Ahí en la parte de arriba les puse n, no, es m. Entonces es un tercio de n al cuadrado más 2 a la m, ¿no? Entonces, más 2 por m. Perdón. Entonces aquí tenemos que demostrar que esto es un entero. Entonces partimos de este hecho. Vamos a ver qué nos da. Vamos a ver si realmente nos da un entero, ¿no? Porque si no nos da un entero, pues estamos metidos en problemas. Entonces, tomamos un tercio de
m más 1 más 2 por m más 1. Profe, ahí solo le faltó el cubo de m más 1. Ah, sí, cierto, gracias. Sí, porque si no se es muy simple. Bueno, Gracias. Este, ya en estas circunstancias, esto a que es igual. Pues esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser equivalente a un tercio, ¿sí? Y hay que desarrollar todo el cubo, que es m cúbica, más 3m al cuadrado, más 3m, más 1, más 2m, más 2m más 1. Haciendo, conjuntando términos, esto me va a quedar de la siguiente forma. Un tercio de m cúbica más 2m, ¿sí? Que son los dos términos, en este caso hay que, por la propiedad conmutativa, ¿sí? Vamos a introducir el un tercio en todos los términos. Entonces, este y este serían los únicos términos que no me van a dar una cuestión que va a continuar de la siguiente forma, que es m cuadrada, ¿sí? Porque un tercio entre 3 a la m cuadrada, pues me da m cuadrada nada más. Me da 3m, pues me queda m más 1, más 1, aquí, hay un detalle por aquí debe ser 2. Entonces aquí sí me va a quedar, aquí debe ser 2, entonces ahí sí ya me queda porque este se sumaría con este, entonces ahí me queda 3. Y es el único que aparece aquí, ¿sí? En esos términos, lo que me queda es que ya supusimos por el principio de inducción que esto, que es un entero, ¿sí? Al sumarlo con esto y esto, pues lógicamente me va a dar un entero, por lo tanto, si es válido para uno y suponemos para m, entonces estamos viendo que es válido para m más 1, ¿no? Entonces con eso queda ya cubierta esta parte del principio de inducción. ¿Alguna duda con todo esto, jóvenes? no, profe, todo bien, gracias. Ok. Bueno, voy a pasar a otra cuestión, ¿sí? Que son las sumas. Para ir avanzando. Vamos a observar que, por ejemplo, cuando damos sumas, ¿sí? O sea, cuando tenemos, por ejemplo, sumas de números naturales, por ejemplo, en este caso, tenemos el 1, el clásico 2, 3, 4 y así nos vamos hasta n. Esto lo podemos suponer como una suma y la podemos escribir de esta forma, como la suma de los primeros n términos. Ahora, esto no nada más se va a enfocar a este tipo de sumas, también podemos tener sumas de la forma a la 1 más a la 2 más a la 3 más a la 4 y así nos vamos hasta a la n. Es decir,
No necesariamente tienen que ser números naturales o números naturales propensos a algo, no, pueden ser cualquier clase de números, pueden ser números reales, los que sean, y a estos términos les vamos a asociar un número, ¿sí? Que va a estar en función también de una suma, ¿no? Ahora, la primer suma la podemos ver de la siguiente forma. Entonces, si tenemos S1, esto lógicamente es igual a 1. Si tenemos S2, esto es igual a 3. Si tenemos S3, esto es igual a 6. S4 es igual a 10. S5 es igual a 15. Y así nos vamos, ¿no? Ahora, por otro lado, haciendo cuentas, podemos llegar a la conclusión de que esto es equivalente a n por n más 1 sobre 2. Pero esto hay que probarlo, ¿sí? ¿Cómo probaríamos que esta suma, es decir, cómo mostrar que en este caso 1 más 2 más 3, así hasta n, es equivalente a n por n más 1 sobre 2? Pues utilizamos el principio de inducción, podemos, probamos que es válido para uno y después suponemos que es válido para n y después probamos para n más Exactamente. Entonces, usamos el principio de inducción, básicamente. Pues aquí, pues por la lógica, no vamos a usar otro término, otro método. Entonces, tenemos que partir de suponer, bueno, ni siquiera supongamos. Si A es un subconjunto de los naturales y es el conjunto de todos los naturales, tales que Sn es equivalente a n por n más 1 sobre 2, ¿sí? Entonces, por el principio de inducción, principio de inducción matemática, eh, por 1 vamos a tener, si 1 está en A, ¿sí? ¿Esto qué implica? Eso implica que 1, pues lógicamente lo podemos ver como 1 por 2 sobre 2, pues es igual a 1. Entonces, aquí no hay más que hacerle, ¿no? Entonces, por 2, si m está en A, entonces vamos a suponer por el principio de inducción que es Sm igual a m por m más 1 sobre 2. Y por mostrar que si m más 1 está en A, entonces Sm más 1 va a ser equivalente a
m más 1 por m más 2 sobre 2, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos que hacer, pues lógicamente implica lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a tomar la parte de la suma, ese m más 1 igual a 1, 2, perdón, 1 más 2 más 3, y así nos vamos hasta m y m más 1. Pero esto ya sabemos que lo podemos ver como Sm más m más 1, ¿sí? Y esto lo podemos ver como n, perdón, m por m más 1 sobre 2 más m más 1, ¿sí? Entonces aquí ya lo único que tenemos que hacer es relativamente pura matemática, y esto cómo nos va a quedar. Pues esto lo podemos ver como m por m más 1 sobre 2 más 2 sobre 2 por m más 1, ¿sí? Entonces esto va a ser equivalente, ya juntando términos y en este caso sacando términos semejantes, que sería m más 1, le sacamos m más 1, ¿sí? Y lo que va a implicar esto que tenemos es m más 2 por m más 1 sobre 2. Y esto es lo mismo que m más 1 por m más 2 sobre 2. Entonces con eso llegaríamos a esta conclusión. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar. Ya con esto podemos dar un paso más. Vamos a dar una definición. Vamos a dar una definición. Esta definición va a dar orden a lo que son las sumas. Entonces, si tenemos n en los naturales, ¿sí? Y tenemos términos a1, a2, así hasta an en los reales, tales que llamamos suma de n términos al siguiente ecuación. Tenemos la suma de i que va desde 1 hasta n, de ahí, y esto se va a definir como la suma de a1 más a2 más así hasta an. ¿Sí? Con eso estaríamos ya poniéndole los acentos a las sumas, ¿sí? Donde el símbolo de la suma que estamos observando aquí es la sigma griega, ¿sí?
Entonces, con eso nada más ejemplificamos esto. ¿Alguna duda con esta parte, jóvenes? Solo un comentario, profe. Sí, ¿Una suma de este estilo es una serie? no, no son sumas. Las sumas las vamos a entender como finitas y las series las vamos a entender como sumas infinitas. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, cuando estemos trabajando con series, eso ya va a ser un poco más adelante, ¿sí? Ya cuando estemos más adentrados en esto, estaremos definiendo series, pero eso ya va a ser con límites y todo eso. Entonces, ya nada más vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Y con eso, terminamos por hoy. Y el día de mañana continuaríamos con lo que es el teorema del binomio, pero pues vamos a ver este ejemplo y ahorita les platico qué siguen para mañana. Déjenme ponerles el ejemplo. Tenemos el ejemplo, en este caso sería el ejemplo 2 de sumas, ¿sí? Porque el que acabamos de ver ahorita pues fue el primero. Entonces, mostrar que la suma de i que va de 1 a n de y al cuadrado es equivalente a n entre 6 por n más 1 por 2n más 1. Entonces tenemos que mostrar que se da esta equivalencia y lógicamente pues vamos a usar inducción matemática. ¿Sí? Entonces, por el principio de inducción, ¿sí? Por el principio de inducción matemática vamos a tomar un conjunto A. El conjunto de todos los naturales, el conjunto de todos los naturales, tales que la suma de i que va desde 1 hasta n, de i al cuadrado, es igual a n a la 6, ¿sí? Por n más 1, por 2 a la n más 1. Entonces, por 1, lógicamente, pues es muy simple. Si 1 está en A, entonces la suma de i que va desde 1 a 1 de i a la n, perdón, de i al cuadrado, pues lógicamente esto es igual a 1 al cuadrado y va a ser equivalente a un sexto por 2 por 3, que es igual a 1, pues ahí se muestra, ¿no? Fácilmente. Ahora vamos a ver por 2. Entonces, sea m que está en A, entonces vamos a suponer, por principio de inducción, que la suma que va de i de 1 hasta m de
y al cuadrado es igual a 1/6 de m más 1 por 2 a la m más 1. Lo que sigue, pues implica por mostrar que la suma de i que va desde 1 hasta m más 1, ¿sí? De i al cuadrado es equivalente a 1/6. Y este sería m más 2 por 2 a la m más 3. Pero aquí me falta un término. Déjenme ver. Es que no sé si no se dieron cuenta y yo estoy avanzando. Y aquí me comí una n. En este caso, en el término 1 no hay problema, pero aquí es m. Aquí es m porque aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí es m también. Entonces, eso es lo que tenemos que mostrar. Bueno, la forma pues, en que lo tenemos que hacer pues, es de la siguiente manera. Vamos a tomar la suma de i que va desde 1 hasta m más 1, de i al cuadrado, ¿sí? Y esto lo podemos ver como la suma de i que va desde 1 hasta m, de i al cuadrado, ¿sí? Más m más 1 al cuadrado. ¿Alguna duda con esta expresión? Porque esto puede generar dudas de por qué se hizo eso. Por mi parte, bien, profe. ¿Sí? Bueno. Lo único que estamos haciendo aquí es tomar el m más 1. Y lógicamente, si i es un término en los naturales y está al cuadrado, pues m más 1 se expresa como la suma de la sumatoria, como le llaman muchas veces, ¿no? Es la suma de 1 hasta m de i cuadrada más m más 1 al cuadrado. Eso es todo. Lo único que estamos haciendo es separar este término m más 1 al cuadrado, sí, de la suma, es todo. O sea, es descomponer la suma para lo que sigue. Entonces, como ya sabemos que esta suma ya la validamos por el principio de inducción para m, entonces esto no es más que m sobre 6, ¿sí? M sobre 6 por m más 1 por m más 2. Y esto es más m más 1 al cuadrado. Que en vez de m más 2 es 2m más 1. 2m más 1, sí, tienes razón. Perdón, profe, gracias. No, gracias a ti.
Sí, gracias. Es 2m más 1. Sí, es que me estaba fijando en otra cosa. Entonces, ya teniendo esto, pues lógicamente hay que descomponer el término m más 1 al cuadrado, ¿sí? Y nos va a quedar algo del siguiente estilo, ya haciendo todas las operaciones, nos va a quedar m más 1, ¿sí? Bueno, ni siquiera eso, porque lo único que hacemos es sacar términos semejantes. Tenemos este y tenemos este. Entonces tenemos m más 1 sobre 6, ¿sí? Y lógicamente tenemos que enfocarnos en los elementos que están de este lado, ¿sí? Y aquí hay que dividir 6 entre 6. Vamos a hacerlo para que no quede duda, porque si lo hago así nada más, esto es m entre 6 por m más 1 por 2 a la m más 1 más 6 sobre 6 m más 1 por m más 1, o sea, eso es lo que estaríamos haciendo. Esto igual a m más 1 sobre 6 y lo que me quedaría sería m por 2 a la m más 1 más m más 1. ¿Sí? Entonces lo único que estamos sacando es el factor común, que sería esto. Y por cierto, a ver, déjenme. Aquí me falta Una un. duda, profe. Dime. El 6 sobre 6. Ah, es un 1, claro. Perdón, no, nada, gracias. Sí es un 1, claramente. Entonces aquí es más 6 por m más 1. Eso, así es como quedaría. ¿Sí? Porque estoy sacando un sexto de ambos términos, o sea, de ambos términos de la suma. Estoy sacando el un sexto y este de aquí. ¿Sí? Lo único que estoy factorizando, como le llaman por ahí. Y lógicamente lo que me queda, pues es lo que resta, ¿no? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues lógicamente operamos todo. Ya va a quedar m más 1 sobre 6. Y esto sería equivalente a 2 a la m al cuadrado más 7 por m más 6. Y esto que es igual. Esto ya sacando binomios. Esto va a ser m más 1 sobre 6 por m más 2 por 2 a la m más 3. ¿Sí? Hay que cuadrar términos y bueno, ahí sacamos raíces y ya obtenemos estos valores, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Yo solo una duda, profe. En el último término tenemos m más 1 entre 6, pero ese término m más 1 no nos debería de quedar de una forma como m para que ya quedara aprobado. Ah, lo que pasa es Neta, que, ajá, sí. me confundí un poco ahí. No, está bien tu pregunta porque yo me equivoqué aquí. Acá arriba no es m, es m más 1, porque si estamos hablando Ah, de un término que es una suma que va de 1 hasta m más 1, tiene que ser m más 1, no m, porque ok, sí. si te fijas, en la suma que estamos, a ver, déjenme tomar en rojo, esta suma es equivalente a esto, ¿sí? Sí. Y aquí tenemos m, ¿sí? Ah, Entonces aquí es m más 1, no es m.
Entonces, Ah, perfecto. entonces ya con eso queda queda claro que pues esto pues es lo mismo que lo que está acá, ¿no? Más, sí, sí, profe, muchas gracias. No de que a ti, gracias por la aclaración. Bueno, jóvenes, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Les cuento qué sigue mañana. Mañana vamos a ver un par de propiedades de las sumas, ¿sí? Porque el tema de inducción no es muy largo para lo que vamos a ver, pero es extenso, es extensísimo. No puedo decirles cuánto podríamos abarcar 2 semanas y no terminar con esto de lo que son el principio de inducción. Pero con esto yo trato de cubrir lo básico, ¿sí? Entonces introdujimos hoy lo primero que es el principio de inducción que vimos con piano en una primera etapa. Este, y después lo que sigue, a lo que dio paso esto fue a las sumas y esto pues da paso a las propiedades de las sumas y de aquí vamos a pasar a lo que son algunas propiedades de conteo, ¿sí? Y que ya veremos mañana y de ahí vamos a demostrar lo que es el teorema del binomio, ¿no? Pues si no hay más jóvenes, los veo mañana y continuamos con esto mañana, ¿no? Espero que no haya dudas. Y si hay dudas, pues de una vez. Todo muy bien, profe, muchas gracias por la clase. No, pues gracias a ustedes y pues entonces nos vemos mañana. Cuídense y que se la pasen bien. Gracias por estar. Gracias a usted, profe. Hasta mañana.